¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy vamos a hablar de tablas dinámicas y además lo vamos a hacer a un nivel pro, porque vamos a utilizar DAX, vamos a crear una medida completa en DAX y vamos a ver pues esa dinámica de un lenguaje de fórmulas que la verdad es que nos es muy útil a la hora de obtener métricas relacionadas con empresas o relacionadas con pues determinadas actividades que en el fondo tenemos que medir, ¿de acuerdo? Que tenemos que cuantificar. Fijaos, lo que veis en pantalla es un dashboard que yo he generado para una determinada empresa, todo es ficticio, es decir, todo lo que hay ahí no se corresponde con la realidad, pero sí es cierto que son unas métricas que normalmente pues están muy generalizadas a la hora de representar pues la estadística de una determinada empresa, como por ejemplo puede ser la facturación global, la facturación del año anterior, el mes de mayor facturación o comparándolo con el mes de mayor facturación también del año anterior, que en este caso pues no hay datos porque como vemos en esta gráfica pues la facturación del año pasado, se inició en el mes de julio, entonces para el mes de junio no hay. Bueno, pues todas esas cosas también tenemos que validarlas, es decir, si no hay información no me des un error que queda muy feo, sino que devuelve una cadena sin datos, por ejemplo. También son relevantes conocer fechas de mayores facturaciones a lo largo del año, porque así se puede validar o evaluar si, por ejemplo, una determinada campaña de marketing o una determinada promoción está funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se inició esa campaña de marketing y el impacto que ha tenido sobre las ventas? Todo eso son datos muy relevantes a la hora de mostrar todas estas métricas en un dashboard de una estadística global de una empresa. El crecimiento, obviamente, bueno, pone un 51%, pues quizá muchísimas empresas quisieran crecer esos porcentajes, ¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta que no existe una facturación o un histórico de datos desde enero hasta junio, pues obviamente, hasta julio, pues obviamente no podemos hacerle mucho caso a este 51%. Luego tenemos también pues facturaciones al trimestre, facturaciones de las 10 provincias españolas más relevantes donde vende. Si hubiera internacionalización pues exactamente igual. Tenemos también la facturación de los productos fabricados ya terminados, de los 10 de mayor facturación, por supuesto una comparativa de la facturación por mes del año actual en comparación con la del año anterior. Como veis aquí se corta en julio porque no tenemos datos anteriores. Y aquí en rojo he destacado, por ejemplo, el mes en el que se ha facturado pues una cantidad mayor, que también es importante verificarlo. Por ejemplo, fijaos que por ejemplo en marzo pues se ha facturado una cantidad muy parecida, pero ya os digo que son cantidades que he calculado aleatorio y por tanto podría salir ahí la casa santa, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos un mapa donde se representa pues no solo la localización de cada una de las provincias, sino también pues la facturación tanto del año actual como del año anterior, y por supuesto una gráfica circular con el crecimiento, es decir, la comparativa entre el año anterior y el año actual pues expresada en porcentajes, es decir, en términos de crecimiento. Por supuesto, gráficas también pues que valoran toda la facturación correspondiente o disgregada más bien en meses. Y vamos a lo importante, es decir, el impacto que tiene pues determinadas familias de productos con respecto a la facturación global. Daos cuenta que, por ejemplo, aquí madera son pues una materia prima que trabaja esta empresa, fabrica productos de madera y, por supuesto, pues esos productos tienen una implicación o una incidencia de un 65% con respecto a la facturación global. ¿Esto qué implica? Bueno, pues esto quiere decir que tenemos que plantearnos la idea de promocionar otro material o otros productos, por ejemplo, de fibra o de aluminio, que el aluminio pues tiene un impacto muy bajo con respecto a la facturación global. La fibra, bueno, sí que se está ahí comiendo terreno, pero quizá pues necesitamos promocionar mucho más esos productos. Bueno, pues este tipo de estadísticas nos sirven precisamente para obtener esas valoraciones y en función de los datos que nos devuelvan, pues dedicar mayor o menor presupuesto a determinadas campañas o a determinados departamentos. Pero bueno, todo esto ha sido una visión así muy general de lo que es un dashboard, ¿de acuerdo? Luego obviamente pues tenemos aquí una comparativa también entre las familias y los años anteriores, haciendo aquí unos diferenciales, etcétera. Bien, pero lo verdaderamente importante es cómo obtenemos a través de una tabla dinámica la familia de mayor facturación que agrupa un montón de referencias y por supuesto disgregarla o disociarla en los meses correspondientes del año seleccionado. Pues eso es lo que vamos a calcular, ¿de acuerdo? Porque en el año 2022 pudo haber una familia diferente. En el año 2023 fue madera, pero quizá en el año 2022 no. Bueno, tal como yo lo calculé, en 2022 también sale la madera, ¿de acuerdo? Pero quizá en 2024, tras varias campañas de marketing promocionando los productos de fibra, quizá consigamos una facturación mayor y superar a la de madera, ¿de acuerdo? A la de los productos de madera. Bueno, pues vamos a ver aquí en la hoja 6, que yo ya tengo aquí, que vamos a poner aquí, por ejemplo, curso mismamente, o tutorial.
vamos a incluir aquí una tabla dinámica donde vamos a ver cómo calcular de manera teórica esa familia de mayor facturación de todo lo global, y luego vamos a calcularla a través de una medida de DAX de una manera mucho más analítica, ¿de acuerdo? Y mucho más automática también, porque vais a ver lo que vamos a hacer para obtenerlo a través de una tabla dinámica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existe una relación entre nuestra tabla de ventas y nuestra tabla de calendario. La vamos a ver ahora. Fijaos, yo voy a venir aquí a insertar tabla dinámica desde el modelo de datos. ¿Por qué desde el modelo de datos? Porque toda esta información que se ha extraído de una base de datos se extrajo de una base de datos que está en un servidor de SQL Server. Por tanto, tuvimos que establecer previamente una conexión a través de Power Query con ese servidor, pues con los credenciales y toda la información necesaria para que nos devolviera toda esa información. Y lo atacamos directamente con una consulta de SQL. Entonces, para ello vamos a darle aquí a aceptar y nos incluye directamente la tabla dinámica. Entonces vamos a arrastrar aquí una serie de componentes. Fijaos, yo aquí me aparecen dos tablas, consulta 1 y calendario. Bueno, consulta 1, esto es un error garrafal por mi parte, porque debería llamarse ventas, pero no me di cuenta hasta que ya tenía muchísimo avanzado por relaciones creadas, en fin, determinados cálculos hechos que el propio sistema no me permitió renombrarla. Entonces se ha quedado como consulta 1, pero es ventas, ahí está todo lo relacionado con las ventas. Un detalle bastante importante es esta fecha de registro, porque a partir de esta fecha de registro hemos calculado calendar. Entonces, calendar, ¿qué va a obtener? Pues nos va a obtener el 1 de enero del año más pequeñito que yo tenga incluido, del menor año que tenga incluido en mi tabla de ventas, hasta el 31 de diciembre del año mayor. ¿De acuerdo? Que en este caso es 2023, porque solo hay 2 años, 2022 y 2023. Entonces, si nos vamos a Power Pivot y nos vamos a administrar, voy a hacer esto grande para que se vea bien. Fijaos, tengo aquí mi tabla de calendario y tengo aquí mi tabla de ventas con órdenes de venta, clientes, facturación, provincias, etc. Bien, aquí estas fechas, como veis, se generan desde el 1 de enero de 2022 y si llegáramos a la última, que no lo voy a hacer porque habrá aquí la Casa Santa, o bueno, pues a ver si arrastro por aquí, a ver si efectivamente, pues vamos a llegar a 31 de diciembre de 2023. Ese es el objetivo de una tabla de fechas. Aparte de que nos desglosa por columnas el año, el número del mes, el mes, en fin, diferentes campos que incluso nosotros podemos incluir aquí, como yo incluí el Sortman. Eso sí, no os olvidéis de darle un orden, porque si no, no seguirá el orden cronológico, sino que seguirá el orden alfabético, y eso no nos interesa. Enero siempre ha de estar antes que febrero, y febrero antes que marzo, obviamente. Entonces lo que tenemos que hacer es venir aquí a ordenar por columna, que no lo encontraba, ordenar por columna y decirle que Sortman lo ordene pues por un mes, en este caso por el número del mes, que es el que me va a mantener a mí el orden cronológico correcto de los meses, ¿de acuerdo? Porque si no, pues utilizará el por defecto de las tablas dinámicas, que normalmente es el orden alfabético. Por tanto, abril estará por delante de enero y de muchos otros meses, que no tiene sentido. Entonces, de esto tenerlo muy presente, porque si no, pues bueno, montáis un circo curioso, ¿de acuerdo? Bien, lo voy a cancelar. Lo que es muy relevante aquí es la relación que existe entre mi fecha registro en mi tabla de ventas y, por supuesto, la fecha esta. Esto no se crea de manera automática, es decir, yo creo la tabla, pero no crea la relación. Entonces, la relación tenemos que arrastrar nosotros este campo de fechas únicas hacia nuestro campo correspondiente, que en este caso es fecha registro. Haciendo eso no tenemos ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Ya tenemos la relación, daos cuenta que además hace una relación de 1 a varios. ¿Por qué? Porque aquí solo hay fechas únicas, es decir, el 1 de enero solo existe un registro para esa fecha, y sin embargo en ventas, pues el 1 de enero se ha podido vender muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Por tanto puede haber varios registros con la misma fecha. De hecho debe haberlos, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tenemos esto claro, y tenerlo muy claro, porque en el DAX vamos a recurrir muchísimo a la fórmula related, y related pues relaciona los campos, concretamente todos estos, con la fecha de registro que tenemos aquí. Entonces vamos a recurrir a estos campos para hacer determinados filtrados. Por tanto, necesitamos entender perfectamente que existe esta relación. Y al igual que esta relación entre estas dos tablas, pues podría existir diferentes conjuntos de datos que también estuvieran relacionados, ¿de acuerdo? Las relaciones pueden ser lo complejas que dependa nuestro modelo de datos, naturalmente. Bien, vamos a cerrar aquí. Y entonces yo aquí voy a arrastrar ahora mismo la familia padre, que es la columna que me devuelve pues las familias, ¿de acuerdo? Las familias más generales que hay, digamos que en el organigrama de familias pues son las que ocupan la cabecera, ¿de acuerdo? Luego todo hay subordinados, pero no existe una familia por encima de estas.
A continuación, lo que voy a arrastrar también en el calendario pues es el mes corto este que tengo aquí, que se puso en inglés, a ver si lo encuentro, no es en consultas, aquí en más campos, y tengo aquí el short month, lo arrastro y daos cuenta que se desglosa, pues bueno, tenemos toda esta, digamos, extensión de meses, además ordenados cronológicamente, que es lo que nos interesa a nosotros. Si yo aquel enlace, aquella agrupación que hice en Power Pivot no lo hubiera hecho, pues esto aparecería totalmente desordenado, ¿de acuerdo? Bien, y luego por último vamos a arrastrar aquí el importe. Arrastro el importe y bueno, no tenemos nada que no conozcamos seguramente. Básicamente tenemos familia, tenemos los meses y luego la facturación. Oculta aquellos meses que lo podemos mostrar nosotros, pero oculta aquellos en los que no hay información. Bueno, nada nuevo. Entonces nos vamos a venir aquí a los filtros. A ver si deselecciono esto. Aquí. Nos vamos a venir aquí a los filtros y le voy a decir filtros de valor y 10 mejores. Y fijaos que igual que puedo poner 10 mejores, pues puedo poner los 20 mejores o los 30 o los 100, también los 5, pero también puedo poner el 1. Y entonces comprobar esa superioridad de importe. Pongo 1 y en este caso pues el valor que me va a evaluar aquí concretamente pues va a ser la suma del importe. Entonces fijaos, al darle yo a aceptar ya me sale la madera con los 12 meses, que en este caso en 2023 pues ha habido consumo. No, perdón, en 2023 no, porque 2023 no acabó todavía. Entonces aquí hay un fallo garrafal que yo no he incluido, que es la segmentación. Daos cuenta que aquí en el dashboard, si subimos hacia arriba, nosotros tenemos aquí una segmentación de años, que por cierto aquí no funciona dado que se debería conectar al servidor de bases de datos para extraer información y como está desvinculado, porque yo aquí estoy en mi casa grabando en mi casa y obviamente pues no tengo ese servidor aquí ni tengo acceso a él. Entonces este 2022 si yo picara aquí me daría un error de que no puede conectar a la base de datos, ¿de acuerdo? Sin embargo 2023 sí que funciona. Entonces como funciona 2023... y esto es porque yo solo he importado datos de 2023 en este caso y unos pocos de 2022, no están todos, por eso va a intentar acceder al servidor y me va a dar error, si no debería funcionar, al importarlo todo debería funcionar perfectamente. Entonces daos cuenta que este 2023, esto es la segmentación, lo que pasa es que está estilizada, pero la segmentación, si nos vamos al backend, que es donde yo tengo todos los cálculos, esto es la segmentación, ¿de acuerdo? Que yo puedo incluir no solo el año, sino los meses, los trimestres, lo que quiera, ¿de acuerdo? Puedo filtrarlo por lo que quiera. Yo en este caso he ido a lo fácil y he filtrado nada más que por mes. Por año, perdón. Entonces en el dashboard lo único que hemos hecho ha sido, bueno, estilizarlo un poco, ni más ni menos para que contraste con los colores que hemos utilizado en el diseño. Si yo me voy aquí, lo que tengo que hacer es esto, conectarlo con esa segmentación. Entonces para ello me voy a tabla dinámica, me voy aquí a conexión con filtro y le digo cualquiera de ellos porque realmente, aunque están en dos hojas de cálculo diferentes, apuntan al mismo campo. Por tanto, cualquiera de ellos que seleccione me seleccionará los dos porque es exactamente el mismo. Le doy a aceptar y daos cuenta que ahora me está devolviendo 1.187.866. Bueno, vamos a ver si realmente estaba bien. Bajamos para abajo y nos damos cuenta que la facturación efectivamente es de 1.000.000, casi 200.000 euros. Por tanto, bueno, lo hemos hecho bien, pero lo hemos hecho de una manera muy cliqueable, ¿no? Hemos clicado filtros, pero los filtros son muy inestables, porque mañana me viene aquí cualquiera y me dice, voy a desconectar esto, si tiene sobre todo acceso a la parte de backend, ¿no? Como le llamo yo, desconecto aquí, armo un Cristo guapo, cuando me voy al dashboard veo que todos esos datos pues no se corresponden con la realidad. Por tanto, estos filtros están bien cuando yo me aseguro que voy a ser el único que va a tocar ahí y entonces sé la dinámica de cada una de estas tablas. Pero si toca otra gente, pues es... sobre todo gente que no esté familiarizada con este tipo de esquemas, pues es muy habitual que cometan errores. Incluso nosotros los podemos cometer, ¿no? Que controlamos un poco más. Pero aquellos que no controlan, pues seguro que, voy a filtrar aquí, a ver madera, ¿por qué estará esto filtrado? Toco aquí y al final, pues, hombre, lo normal es que estas hojas de backend se oculten, ¿de acuerdo? Pero si saben mostrarlas, al final, pues meterán mano ahí. Por tanto, lo de los filtros, pues bueno, está muy bien, pero ya os digo que es un poco inestable en ese sentido. Aquí podríamos hacer alguna modificación, por ejemplo, en la tabla dinámica y decirle aquí en diseño, pues que me muestre esto de manera tabular, al mismo tiempo que me repita madera y esto darle aquí, por ejemplo, pues, no sé, un formato un poco más de moneda, por ejemplo, que sería pues el formato adecuado para esta medida, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues podríamos cambiar aquí, pues podría poner importe, en el otro podría poner mes y por supuesto, pues bueno, familia padre ya lo dejamos así, ¿de acuerdo? Y ya tengo mi tablita hecha. Yo esto ya podría generar un diagrama, un gráfico dinámico o simplemente llevar esto, conducirlo por aquí a otro lado y mostrar eso en una gráfica de manera independiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí me muestra madera
y es más, en la gráfica va a mostrar madera. De hecho, si yo me voy aquí a insertar y genero un gráfico dinámico, das cuenta que el gráfico dinámico, le doy a aceptar, me muestra aquí madera con esto. Bueno, quizá yo todo esto no lo quiero, esto no es tan editable como yo quiero, porque si lo suprimo pues me lo carga todo. Entonces vamos a hacer algo más personalizado y quizá un poco más, digamos, inmutable desde un punto de vista de edición, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de DAX. Vamos a recurrir a DAX para calcular exactamente lo mismo. Entonces, fijaos, yo aquí voy a quitar todo esto y voy a crear una tabla de agrupación, porque es concretamente lo que quiero. Voy a borrar el filtro y es más, voy a quitar este grupo de tal y me voy a quedar con esto, porque esto es lo primero que yo tengo que calcular en DAX, aparte de obtener el año que tengo seleccionado, es lo primero que quiero calcular para saber qué familia de todas estas es la de mayor facturación. Entonces yo sé que es esta de madera, pero podría ser cualquier otra. Entonces, bueno, yo voy a calcularlo de manera que me devuelva realmente el dato real, es decir, aquella familia cuya facturación es la mayor de todas, de todo el grupo de familias. Bien, entonces vamos a insertar aquí, además aquí pegada, voy a insertar otra tabla dinámica. Acepto. Y aquí simplemente voy a arrastrar, en este caso, los meses del año. Voy a arrastrar el show month, porque no quiero la familia. La familia, yo solo quiero mostrar la facturación. Luego ya me crearé alguna otra medida que me devuelva el nombre de la madera o lo que sea, ¿de acuerdo? El nombre de la familia. Pero en este caso simplemente quiero valorar aquí que es enero, desde enero hasta diciembre, y luego las facturaciones correspondientes. Entonces yo me voy a crear una medida que de hecho yo ya la tengo creada. Fijaos, tengo aquí familia mayor facturación, que si arrastro ya me da aquí el importe correspondiente, que en este caso, bueno, es 1.187.000, además filtrada por el año que tengo seleccionado, etcétera, ¿de acuerdo? Ya me devuelve, yo no tengo que preocuparme de filtros ni de ninguna historia, simplemente hago esto. Entonces voy a poner aquí, voy a llamarle mayor a esto, para hacerlo así, y aquí vamos a llamarle mes, para comprimir esto un poco, y aquí es donde yo voy a arrastrar mi nueva medida. Entonces vamos a crearla. Vamos a venir aquí a consulta, botón derecho, agregar medida, y voy a tratar de hacer aquí zoom, ¿de acuerdo? Para que se vea bien, porque yo sé que en el vídeo, aquí este editor, como no puedo hacer zoom, pero cada vez que doy intro o agrego una función del IntelliSense, automáticamente me reduce el zoom. Entonces voy a hacer zoom directamente con el control de Windows, ¿de acuerdo? Bien. Voy a ponerle un valor aquí, un nombre, vamos a llamarle, por ejemplo, familia mayor facturación, FMF, mismamente. Y vamos a empezar a crear cosas. Entonces, lo primero que necesito saber es qué año tengo seleccionado. Y es más, tengo que evitar que se seleccionen más de un año, porque si seleccionan 2 años, me voy a complicar muchísimo la medida, porque tendría que ver qué familia realmente ha tenido la mayor facturación en los diferentes años que tenga seleccionados, porque puede ser que en 2022 se haya facturado la fibra y en 2023 fuera la madera, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo que filtrar aquí o ceñirme es a tener seleccionado solo un año siempre, y puede ser que cuando vayamos al dashboard pues yo seleccione diferentes años, ¿de acuerdo? Entonces eso tengo que indicarlo en el dashboard. Cuidado que cuando tengas varios seleccionados pues te voy a mostrar solo lo de 2023, ¿de acuerdo? No todo, porque el acumulado sería estúpido, porque realmente no es que fuera estúpido, es que es una medida que no se corresponde con la realidad, ¿de acuerdo? Porque no puedo tener 2 años diferentes seleccionados. Si realmente la familia fuera la misma en esos 2 años, pues no me importaría, pero es que puede cambiar, no es algo que se mantenga constante, ¿de acuerdo? Sino que puede cambiar. Entonces, teniendo en cuenta esa variabilidad, tengo que tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? Muy en cuenta. Entonces vamos a seleccionar el año. Para seleccionar el año que tengo seleccionado, valga la redundancia, en el segmentador de datos, yo voy a utilizar una variable que lo voy a llamar, por ejemplo, selected year, mismamente. Y entonces, a esta variable le voy a asignar el valor, el resultado que me devuelva la fórmula values. Values realmente me devuelve el filtro actual de la segmentación, ¿de acuerdo? Podemos considerarlo así. Entonces, ¿qué estoy utilizando en la segmentación? ¿Qué campo estoy utilizando? ¿El año? ¿De qué tabla? ¿De calendario? Bueno, pues voy a utilizar calendar year, concretamente. Perfecto. Y ya tengo aquí mi año seleccionado, es decir, el que tengo seleccionado. Pero cuidado, values me devuelve no solo el año seleccionado, sino que me devuelve los años seleccionados. Es decir, si selecciono más de un año, me va a devolver una tabla. Y esa tabla me va a devolver más de un registro, más bien. Y eso es incompatible con el resultado que me tiene que devolver la medida, ¿de acuerdo? La medida solo me puede devolver un único valor, no varios. Entonces yo esto tengo que verificarlo de alguna manera. ¿Y qué manera tengo de verificar esto? Voy a agrandar esto, voy a hacer una cosa aquí. Voy a agrandar esto para que se vea todo bien.
Perfecto, así. Bien, entonces lo que voy a hacer es verificar si realmente tengo más de un año incluido en mi valor, ¿de acuerdo? Es decir, en mi segmentador. Y para ello yo voy a obtener el max year, es decir, el año mayor de mi tabla de datos, de mi tabla de calendario concretamente. ¿Y cómo obtengo esto? Pues con la fórmula más X. Entonces le paso all calendar, ¿de acuerdo? Es decir, toda la tabla de calendario, perdón, no, es calendario. Cada vez que le doy a tabular, aquí es intro, no tabular. Max, toda la tabla de calendario, es decir, all, porque voy a obtener no solo el filtro de, no solo el año que esté filtrado, sino todos los años que estén en la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, como existe una segmentación y por tanto existe un filtro que modifica el contexto global de todas las tablas dinámicas que yo tenga conectadas con ese filtro, no puedo prescindir de la fórmula all aquí, ¿de acuerdo? Sino que quiero que valore todos los valores que hay dentro de mi tabla calendario. Perfecto. ¿Y ahora qué le voy a decir que me obtenga aquí? Bueno, pues obviamente calendar year, ¿de acuerdo? Y de esta manera me obtiene el año, pues el mayor año que hay metido dentro de esa tabla de datos, ¿de acuerdo? Que en este caso de calendarios. Obviamente, como solo hay 2 años, que es 2022 y 2023, pues me obtendrá 2023. Pero la forma analítica de obtenerlo es esta, porque puede ser que en vez de 2 años, pues tenga 50 años ahí metidos. Bien, a continuación voy a obtener el único, voy a llamarle unique year, y aquí voy a validar si realmente hay más datos seleccionados en el segmentador o no. Y lo hago con un if y a continuación con una fórmula que se llama hash one value. Fijaos, aquí está. Entonces el hash one value me valida y me devuelve verdadero si hay solo un dato seleccionado y falso si hay varios. Entonces, ¿de qué va mi segmentador? Pues va de años, ¿no? Entonces, bueno, tengo que coger el año, que es calendar year. Entonces, valórame si mi segmentador de años tiene un único valor seleccionado o tiene varios. En el caso de que tenga solo uno, entonces devuélveme selected value, perdón, selected year. En el caso de que solo tenga varios, entonces devuélveme max year. Y de esta manera que max year pues será el año actual, obviamente. Salvo que, bueno, yo tenga un histórico ahí o previsiones hasta 2055. Entonces, bueno, eso ya sería otro mundo aparte, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a tener solo 2 años reales. Además 2023, que es el año actual, y además que está incompleto porque está hasta el mes de octubre. Perfecto. De esta manera, fijaos que yo aquí, si ahora devuelvo unique year, vamos a validar, a ver si no me he equivocado en nada. Perfecto, vamos a quitar el zoom, le doy a aceptar y voy a arrastrar mi medida, que me crea aquí abajo, la voy a arrastrar aquí a valores. Y fijaos que lo que me está devolviendo es 2023, por tanto está bien. Si yo seleccionara otro año, me devolvería 2022, pero si seleccionara los dos, 2022 y 2023, me devolvería el año mayor que hay metido dentro de la tabla, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el año mayor? Pues el mayor de los años que hay incluido en la fecha en la tabla de calendarios es concretamente el 2023. Perfecto, que es el año actual en el cual estamos. Bien, ya tengo una parte pequeña avanzada. Vamos a crear las agrupaciones, que van a ser concretamente estas de aquí. ¿Cómo creo esas agrupaciones? Muy fácil. Vamos a pulsar, vamos a hacer el zoom. Me voy a venir aquí, voy a borrar esto porque no lo necesito ahora mismo. Y entonces me voy a crear una tabla que le voy a llamar concretamente familias, ¿de acuerdo? Families, todo en inglés. Y entonces voy a utilizar la fórmula summarize. Y fijaos, aquí en summarize me pide, lo primero, una tabla. Bueno, esa tabla no va a ser una tabla cualquiera, sino que va a ser una tabla filtrada, todos los datos de la tabla filtrados por el año actual, es decir, por el año que tenga seleccionado. Y en este caso va a ser o el año que me devuelva unique year. Entonces, para ello voy a utilizar la fórmula filter y le voy a decir, filtrame todo de consulta 1. No, perdón, sí, de consulta 1, que voy a extraer importes. Consulta 1. Perfecto. Y a continuación le voy a establecer un criterio aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Bueno, pues que el año relacionado de la tabla sea igual al año que he calculado, es decir, el unique year. Entonces aquí sí voy a utilizar related. Voy a utilizar related y le voy a decir que el año, realmente es como, related es para que asocie un campo que está en otra tabla con mi propia tabla, ¿de acuerdo? Es como traer ese campo hacia mi propia tabla, hacia consultas. Como están relacionados, yo no tengo ningún problema, ¿de acuerdo? Si no estuvieran relacionados, yo jamás podría acceder a Calendar Year a través de consulta 1, que es lo que le estoy metiendo a mi tabla filter como tabla para filtrar. Entonces es el contexto de esa fórmula, que es todos los datos de consulta 1.
Si no existiera esa relación, no podría acceder jamás a calendariar, ¿de acuerdo? Esto me daría error, pero vamos, un error garrafal, ¿de acuerdo? Entonces, obtengo el año y ahora simplemente tengo que compararlo con Unique Year. Y ya tengo mi tabla filtrada, ¿de acuerdo? El siguiente paso que me pide Summarize es ¿por qué campo quiero yo agrupar esto? Bueno, ¿por qué campo está agrupado aquí? Fijaos, aquí está familia padre y tengo importe. Bueno, pues está agrupado por las familias, por los nombres de las familias. Entonces me voy a venir aquí, voy a darle escape para evitar el IntelliSense, voy a darle un intro y le voy a decir que sea por consulta 1 y en este caso va a ser, vamos a buscar aquí, familia padre, es decir, que me lo agrupe por las familias. Y ya por último, lo que me está pidiendo es el nombre de la columna nueva, donde hace los cálculos de la agrupación y por supuesto los cálculos que va a reflejar en esa nueva columna. Bueno, como son importes, yo le voy a llamar importe y a continuación le voy a meter una medida muy sencilla, es decir, va a ser un sum. ¿Y qué va a ser? Importe concretamente, consulta 1, importe. Cierro sum, cierro Summarize. Y si yo ahora devolviera esto, devolviera families, me va a dar un error porque vuelvo a insistir. Summarize me devuelve una tabla con un conjunto de datos, por tanto no puedo devolverlo como resultado de una consulta. Entonces lo que tengo que hacer es concatenar todos esos valores a ver si se corresponden con estos que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? Con estos que tengo aquí. Entonces, fijaos, voy a hacer un return y voy a utilizar concatenate x, que nunca escribo esta fórmula bien. Le voy a pasar families y le voy a decir que me concatene el importe nada más, ¿de acuerdo? El importe que fue el nombre que le di a esa columna de calculada en mi fórmula de Summarize. Cierro aquí, bueno, le voy a decir que me lo separe, por ejemplo, por la barra vertical y voy a comprobar mi fórmula, a ver si está bien. Me dice que sí. Bueno, pues voy a quitar el zoom y le voy a dar que aceptar. Entonces deberían aparecerme todos estos importes concatenados en la misma fila, en todas las filas, vamos. Fijaos, me está devolviendo 40.000, 40.000, 2.000, 2.274, 510, 510. Es decir, ya tengo las agrupaciones hechas, ya tengo las familias y las agrupaciones. Entonces ahora lo único que tengo que obtener es la familia de máxima facturación y su correspondiente importe. Entonces nos vamos otra vez, voy a volver aquí a editar mi medida. Voy a hacer zoom y vamos a seguir aquí. Entonces voy a eliminar esto porque no lo necesito y tengo mis familias. Entonces, ¿cómo calculo el importe, por ejemplo, de máximo? Bueno, pues muy fácil. Fijaos, var max importe y le voy a decir que sea max x, le paso familias y a continuación le digo que sea importe. Y ya tengo aquí el valor de la familia máxima. Si yo devuelvo esto, si hago un return max importe, vamos a comprobar, la fórmula obviamente está bien. Voy a poner ya número con separador de decimales y 2 dígitos. Le doy a aceptar, quito el zoom y fijaos que me está devolviendo el 1.187.000, que es concretamente la familia madera. Por tanto, lo estamos haciendo bien. Continuamos, volvemos a editar. FMF, modificar medida, vamos a poner zoom y voy a borrar esto. Bien, entonces ahora tengo que obtener el nombre de la familia, porque ahí tengo el importe. Pero ¿cómo obtengo el nombre? Bueno, en Power BI existe una fórmula que se llama index, pero existe en el DAX de Power BI. Desgraciadamente aquí no existe index, ¿de acuerdo? No tenemos la fórmula index. Por tanto, tenemos que ingeniárnosla para sacar eso. Bueno, pues vamos a poner aquí max family, que bueno, aquí he puesto importe, me vais a perdonar. Aquí es que estoy mezclando aquí de todo. Aquí debería ser amount, ¿vale? Para seguir con el criterio inglés. Y aquí pues family, obviamente. ¿Y cómo voy a hacer esto? Bueno, pues voy a utilizar un concatenate x. ¿Y qué voy a concatenar? Pues voy a concatenar en este caso voy a filtrar, fijaos, voy a filtrar y le voy a decir que families me lo filtre. ¿Por qué? Por el importe máximo. Entonces tengo que calcular el importe máximo, pero es que ya lo calculé en la línea anterior, max amount. Bueno, pues pongo que importe, que es la columna que me devuelve Summarize aquí con los importes agrupados por familias, sea igual a, ¿cómo le llamé? Max amount. Max amount, perfecto. Entonces, una vez que tengo esto, cierro filter aquí y le digo, pues mira, devuélveme familia padre. Y bueno, no lo concatenes con nada porque la verdad es que me da exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces doy un intro y ahora puedo devolver max family. Y esto, si lo he hecho bien, vamos a poner aquí general, le voy a dar a aceptar y aquí debería devolverme madera. Y correcto, me está devolviendo madera. Bueno, pues ya lo tenemos hecho. Ya tenemos el importe máximo, ya tenemos el importe, ya tenemos la familia que factura el importe máximo. Por tanto, ahora lo único que nos hace falta es disociarlo por meses. Bueno, pues eso es muy sencillo, es hacer un filtro. Fijaos, vamos a para abajo,
botón derecho, modificar medida, vamos a poner aquí zoom y entonces voy a borrar esto, voy a hacer esto un poco más grande para que tenga más espacio en blanco y lo que vamos a hacer aquí es simplemente calcular una tabla que le voy a llamar data family y fijaos, voy a utilizar la fórmula filter y voy a utilizar no familias sino toda la tabla otra vez, es decir, all consulta, porque realmente voy a extraer los datos de aquí, de consulta. Y entonces ahora voy a poner un montón de criterios aquí. Y estos criterios van a ser los siguientes. Voy a utilizar el campo relacionado, en este caso de año, y lo voy a comparar con el Unique Year, que habíamos calculado en la parte de arriba. Y voy a utilizar Related de nuevo, donde voy a poner Calendar, en este caso Short Month, y le voy a decir que sea a qué mes. Bueno, el mes no lo he calculado, voy a poner aquí otra variable más, donde voy a poner el line month, le voy a llamar, porque realmente es el mes de línea. Y para ello utilizo un max y simplemente le paso consulta no, calendar, y en este caso es short month. Perfecto. Y de esta manera yo tengo, ¿qué mes tengo aquí? Pues tengo este de aquí. ¿Por qué estoy utilizando un max aquí? Porque bueno, esto puede resultar un poco difícil de entender. Bueno, daos cuenta que estas medidas van a analizar el contexto de línea. Luego yo estoy utilizando all para romper ese contexto, pero en determinados cálculos, no en todos. Entonces, en este concretamente, este max de aquí, ¿dónde lo tengo que lo he perdido? Este max de aquí, lo que está haciendo referencia es al contexto de línea. Por tanto, no hay otro valor salvo enero aquí, febrero aquí y marzo en cada línea, ¿de acuerdo? Es decir, en esta línea no hay de enero a diciembre, no lo hay, sino que hay simplemente de enero, enero nada más. Entonces este max lo que me devolverá es este valor de aquí. Por tanto, es lo que voy a utilizar yo para filtrar aquí. Por tanto, aquí voy a poner line month. Perfecto. Y luego ya por último, lo que tengo que hacer es que mi familia padre pues sea igual concretamente a Max Family. Y de esta manera yo ya tengo mi tabla de filtro perfectamente diseñada. Perfecto. Es decir, aquí me va a devolver todos los importes de la tabla consulta 1, es decir, de mi tabla ventas, que se correspondan con el mes de enero, por ejemplo, es decir, con el primer mes de enero, con el año 2023, que es el que tengo seleccionado en la segmentación, y además con la máxima familia, es decir, con la familia de mayor facturación que he calculado, que es madera, ¿de acuerdo? En este caso. Pues entonces, para la primera línea será enero 2023, madera. Para la siguiente línea será febrero 2023, madera. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos son los datos que tengo yo ahí en Data Family. Entonces, ¿qué tengo que devolver yo ahora? Pues lo que tengo que devolver es un SumX, de manera que coja toda esa tabla que acabamos de calcular, es decir, el data family, y simplemente le digo que sume importe. Y de esta manera yo ya tengo el valor del importe por cada una de esas líneas correspondientes a los filtros que evaluamos antes, es decir, el mes de cada línea, el año de la segmentación, que en este caso es 2023, y la familia de mayor facturación, que en este caso es madera. Vamos a poner aquí número, de hecho voy a quitarle el zoom ya, vamos a poner separador y le voy a dar 2 decimales, le doy a aceptar y debería coincidir con estas cantidades. Y fijaos que tengo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Exactamente el mismo resultado. Sin embargo, hay una pequeña variación y es que aquí el importe total pues me lo está calculando mal. De hecho, debería darme este y no me lo está dando. Con una pequeña modificación en esa medida, es decir, un pequeño condicional, pues lo vamos a hacer. Voy a volver a hacer zoom otra vez y fijaos, aquí en el return yo tengo que valorar si realmente existe un filtro en la línea o no existe. Entonces para ello yo utilizo if. Voy a dar un intro aquí para que eso me lo ponga abajo. Existe una fórmula que se llama hash one filter, esta concretamente. Esto lo que me dice es, ¿hay un solo valor filtrado o hay más? Entonces, en cada línea, como filtra por enero, en la siguiente por febrero y así sucesivamente, hay un montón de filtros aplicados. De hecho, no solo está el filtro global de 2023, sino que en esa línea está filtrado solo por enero. Entonces sí que existe un filtro. Bueno, ¿por cuál? En este caso, short month, ¿de acuerdo? Porque es la columna que estoy utilizando más a la izquierda, la que está definiendo realmente todo el contexto de cada una de las líneas. Entonces, si realmente hay ese filtro aplicado, pues devuélveme esta medida que había calculado aquí, es decir, el sum X por cada mes, ¿de acuerdo? Con el filtro de cada mes. Y si no, ¿qué me tienes que devolver? Habíamos calculado aquí el max, no de la familia, sino este max amount. Pues este max amount es el que quiero. Fijaos, lo pongo aquí. Y en el caso de que no haya filtro, es decir, que esté en la línea de totalizadores, que es esta de aquí abajo,
pues entonces devuélveme el importe total de esa familia. Y con esto está solucionado el problema. Le damos a aceptar, quito el zoom y tras unos cálculos, fijaos que aquí tengo 1.187.866,25, que es justo el valor que tenía aquí y justo el valor que yo había calculado cuando lo hicimos más manualmente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Este es un poco larguillo, quizá, pues bueno, muchos no podáis tolerar tanta presión, seguramente, porque sobre todo si no conocéis DAX, pero si conocéis DAX y os interesan los datos y os interesa este tipo de información, pues estoy convencido de que este vídeo os gustará, ¿de acuerdo? Os digo lo de siempre, si conocéis alguna otra forma más rápida de hacerlo, si conocéis, no sé, en vez de haber utilizado esta fórmula, utiliza otra. Por ejemplo, en Summarize pues se puede utilizar Group By. Hace exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo complica un poquillo porque hace la misma agrupación, pero bueno, tenemos que meter o incluir, digamos, una medida un poco más compleja. Entonces, bueno, yo creo que con Summarize va bien porque ya nos devuelve el sumatorio y además nos devuelve una tabla con la familia por la que agrupamos y luego el cálculo que hacemos. Por tanto, bueno, yo creo que es bastante bien y está bastante optimizada esta medida. No obstante, se podría optimizar más, pero no existen fórmulas como en Power BI, como por ejemplo Index, que nos da un resultado un poco más directo del nombre de la familia y su importe y su correspondiente facturación. Pero tenemos que trabajar con lo que tenemos con las herramientas que tenemos, ni más ni menos. Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo. Yo espero que os haya gustado. Darle al like si os gusta, comentar lo que queráis y por supuesto nos vemos, como siempre digo, en el próximo vídeo. Hasta luego.